Es un gran honor para mí, en nombre de del coordinador, el doctor Efraín León, y como su secretaria académica del posgrado en estudios latinoamericanos, pues darle la más cálida bienvenida a este evento tan especial. Nos llena de entusiasmo recibir al doctor Faruk Caballero, quien nos acompaña desde la Universidad, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que además es egresado de nuestro propio posgrado. Su regreso a México ahora como joven investigador es motivo de gran orgullo para nuestra comunidad académica, porque simboliza el impacto y el alcance de nuestros egresados en América Latina y en otras partes. Hoy y mañana el doctor Caballero nos llevará a través de 2 conferencias magistrales que exploran desde una perspectiva única momentos trascendentales y figuras emblemáticas de la historia y la cultura latinoamericanas. Hoy abordaremos la obra de Gabriel García Márquez, ese vallenato latinoamericano de 100 años, cuyo legado literario y compromiso social continúan siendo fuente de inspiración. A través de esta exploración de la obra de Gabo, podremos vislumbrar la relación entre la literatura, la música y la identidad cultural en América Latina, así como el impacto universal de nuestras narrativas. El día de mañana también el doctor Faruk Caballero nos dará una conferencia magistral que estará dedicada a la memoria inmarcesible de Salvador Allende. Esta conferencia nos invitará a reflexionar sobre el legado histórico y el poder de las experiencias artísticas en la preservación de la memoria social. En un mundo donde la historia puede ser vulnerada, la voz de Allende resuena con la música, la poesía y el activismo, recordándonos la importancia de nuestro compromiso con la justicia y la verdad. Agradecemos mucho al doctor Caballero por compartir su visión y su trabajo con nosotros, y estamos seguros de que estas conferencias motivarán nuevas ideas y proyectos en nuestra comunidad. Agradezco a cada uno de ustedes el estar aquí, a la doctora Patricia Cabrera por la organización de estas conferencias, por su invitación y por la propuesta de invitar al doctor Caballero. Espero que estos temas sean de gran interés para ustedes, porque son fundamentales para nuestra región y para nuestro posgrado en estudios latinoamericanos. Entonces, bueno, finalmente les invito a aprovechar esta oportunidad para sumergirse en estas reflexiones, con la confianza de que cada palabra, cada idea y cada memoria que aquí compartamos fortalecerán nuestros lazos como comunidad y renovarán nuestro compromiso. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a la doctora Patricia Cabrera. Gracias. Para que presente al doctor Caballero. Gracias. Bueno, como ya lo dijo la doctora Castro, el doctor Faruk es egresado del posgrado en estudios latinoamericanos, y sí nos llena de orgullo que haya escogido nuestro posgrado para estudiar el nivel más alto de su formación académica, porque su obra tiene la ventaja, eso es lo que lo notamos desde que fue admitido en el posgrado. Yo recuerdo que estuve en el comité de admisión, a pesar de que por su formación profesional, ¿no?, estudió literatura, prácticamente es licenciado en español y literatura de la Universidad Industrial de Santander, y luego es magíster en literatura y magíster en periodismo de la Universidad de los Andes. Pues a pesar de que tendría que estar solo enfocado a la literatura, en todo caso en relación con el periodismo por su grado siguiente de maestría, ha sido capaz de estudiar fuera de sacar a los textos de sus límites, ¿no?, y orientarnos a comprenderlos en sus condiciones sociales de producción, tanto del texto mismo como también de la figura de los escritores. Para él no es un axioma aquello de que el autor está fuera del texto, no. Los autores están también profundamente involucrados. Por eso es que entre sus obras, por ejemplo, Molano testimonial, poética de las memorias de guerra en Colombia, que es del libro de 2021,
está basado en su tesis doctoral. Precisamente estudió la obra de Alfredo Molano, pero no los puros textos, sino también la configuración sociológica que tiene, porque Molano pues, empezó siendo sociólogo, ¿no? Ya después escribió esa obra también inmarcesible, en mi opinión, ¿no? Y por esa tesis él recibió la medalla Alfonso Caso, ¿no? Y tiene otros libros más, ¿no? En las que siempre está tratando de entender las narraciones en la, ¿cómo les diré? En relación también con el mundo histórico-social al que se refiere. Y, por ejemplo, su último libro, que no está todavía, yo no lo conocía, Relatos Cancheros, pues es sobre el fútbol, ¿no? Son sobre el fútbol, pero también a partir de crónicas, en fin, de todo lo que ocurre en el entorno cultural, porque también es un entorno no solo social, sino cultural, y de estas manifestaciones masivas, ¿no? En el caso del fútbol. Bueno, y también de las guerras, ¿no? De la violencia, pues también son manifestaciones colectivas, si no masivas, por lo menos sí colectivas. Bueno, pues ya no me extiendo más. En esta ocasión la primera conferencia del doctor pues ya será sobre Gabo, también sacando a su obra, ¿no? De los límites textuales, ¿no? Vinculándolas con ese gran marco cultural que es Colombia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia Cabrera, muchísimas gracias, doctora Daniela Castro. Para mí, más allá de lo que la retórica manda y el manual de las buenas costumbres refiere, de agradecer la invitación, de veras, y no es simplemente por quedar bien, es un honor estar en esta Torre 2 de Humanidades, estar dentro del programa de posgrados en estudios latinoamericanos, y pues voy a tratar de abordar distintos temas a partir de la figura de Gabriel García Márquez, que en Colombia se está empezando a mover muchísimo, como sucede con las familias internas cuando uno empieza a molestar porque va a cumplir años en 2 o 3 meses, entonces está esperando un regalo. En 3 años se cumple el centenario del nacimiento de García Márquez y desde ya todo el Ministerio de las... Cambió el nombre el año anterior, antes era el Ministerio de Cultura, ahora es el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, está trabajando muchísimo esos orígenes y que además nos tocó este año el primer centenario de La Vorágine, 1924. Entonces volvimos los ojos a la literatura, volvimos los ojos a diferentes manifestaciones culturales y tengo que decirlo porque este proyecto, como nos obligan dentro de la, digamos, dinámica académica propia de las publicaciones científicas, ya tuvo un primer artículo de esos cuartiles que también tenemos que vincular en procesos de investigación y creación, que fue sobre la obra de Leandro, que es una crónica en tono vallenato escrita por Alonso Sánchez Baute, y además, que es donde empieza a originarse este trabajo, tuvo un capítulo del libro sobre las aproximaciones de Gabriel García Márquez, periodista, al fútbol, cómo él podía ser un comentarista del fútbol, un periodista sobre fútbol en Barranquilla, y era un periodista bastante erudito para su momento porque comparaba a los jugadores con los grandes autores de las letras universales, cosa que muy poco público entendía. Además de eso, pues también tenemos que figurar en prensa, no podemos solamente quedarnos con las publicaciones académicas, y este proyecto ha dado muchísimas publicaciones. Rescató 2, una que es La rebelión de García Márquez y cómo él empezó a trabajar desde el año 1948 escribiendo en Cartagena, como un proceso literario diferente, como un proceso desde lo popular, y que tuvo su último texto publicado este año, cuando quizá alguien un poco más conocido que nuestros autores, Carlos Vives, hizo una parranda vallenata en vivo, se grabó para las redes sociales y justamente cantó una canción que critica a García Márquez. Entonces fue muy fructífero porque toda la Colombia que se tiene los pulgares encendidos para hablar en redes, escribir en redes, pues se fue en contra de Carlos Vives. Lo que muy pocos sabían, y ahí nos dimos cuenta, es que justamente esa canción tenía más de 40 años, pero apenas la conoció Colombia entera este año. Y la conoció por una parranda con Ron y Carlos Vives cantando. De hecho había un cantante mexicano, Karim León creo que se llama, en Valledupar, en el Festival Vallenato, y nos hizo como darnos cuenta de lo desconectados que estábamos, o sea, cómo
todavía hoy, después de tantísimo trabajo de García Márquez y los suyos, y todo su parche en la cueva y demás, que vamos a recorrerlo durante la exposición, pues definitivamente estamos muy desconectados. O sea, no saber que existía una canción que criticaba a García Márquez cuando recibió el Rómulo Gallegos, que alrededor de 10.000 o serían $40.000 hoy, los donó para Venezuela, para el partido más progresista en ese momento, y eso fue muy criticado porque una versión muy latinoamericana, por eso quise llamarlo vallenato latinoamericano, no colombiano, les exigimos más a nuestros cantantes, a nuestros artistas, y a quienes llevan, incluso a nuestros deportistas, a quienes llevan la bandera a los Juegos Olímpicos, les exigimos más que a nuestros gobernantes. Entonces a Gabo se le criticó mucho porque Aracataca necesitaba un colegio. Este proyecto ha visitado los pasos de Gabo en sus orígenes en Aracataca. Vamos a llegar a Zipaquirá, que es muy lejos de Aracataca y que en ese momento le permitió a García Márquez conocer el mundo desde la escuela secundaria, en una población muy fría, que extrañamente por esos, digamos, recovecos de la educación más católica radical, borraron a García Márquez de los registros y borraron su fotografía, esa fotografía que se hace en el anuario cuando terminan el bachillerato y están todos ahí. Esa fotografía fue borrada y fue recuperada por el hoy entonces, más bien en ese entonces, bachiller más laureado del colegio y hoy presidente de la República, y que hace muy poco estuvo en la UNAM dando una charla justamente sobre todos esos orígenes revolucionarios que tenían las regiones en nuestro país. Nuestro país es absolutamente conservador, aunque no parezca. Somos quizá la capital goda de América Latina en muchos sentidos, y García Márquez trastocó eso. Dicho esto, entonces empezamos por aquí. Este señor que está del lado derecho mío es el primer rey vallenato, y es alguien que con su música, con su acordeón, empieza a modificar los códigos culturales que hoy tenemos. Quizá la palabra vallenato hoy en el mundo se escuche un poco más porque incluso Shakira en productos mainstream como el Super Bowl ha llevado vallenato, ha llevado champeta, ha llevado música afrocolombiana, ha llevado música del Pacífico colombiano, y entonces como que nos familiarizamos más con eso. En principio era absolutamente detestado por toda la élite colombiana radicada en Bogotá. García Márquez desde joven empezó una cruzada importantísima desde las artes contra lo que en Colombia se denomina cachacos. Les explico como una forma muy sencilla. La cultura caribe colombiana divide el mundo en dos, y geográficamente por carretera cambia cuando en una llanta casi prehistórica, como ese adjetivo que utilizó Gabo en 100 años de soledad, una llanta en la carretera dice llantería, eso es territorio caribe. Cuando esa misma llanta, 1 kilómetro más allá, dice montallantas, ahí cambia la estructura del mundo, ahí cambian los orígenes del mundo. Y lo tenían muy claro, porque para los costeños, para los nacidos en el Caribe colombiano, todos somos cachacos. Es decir, ustedes serían chilangos cachacos si nacieron en Ciudad de México. Si alguien nace en París, sería, sí señor, sería como, es la idea de ellos. Ellos dividen el mundo entre dos. Y eso García Márquez lo deja muy claro desde que es muy joven, que ahí sí viene como esa relación directa con la necesidad de comprender esa pelea de Gabo, que lo va a llevar luego en 1982, ya en la cúspide de las artes universales, a decir que 100 años de soledad es un vallenato de 350 páginas. Pero eso no es gratuito. Eso viene orquestándose desde 1948, cuando no había cabida para lenguajes diferentes, cuando no había cabida para formas estructurales de una arquitectura propia de una novela, distintas a la que la burguesía capitalina colombiana cachaca esgrimía y publicaba. Entonces García Márquez viene trabajando, y eso yo lo empiezo a rastrear desde sus primeros textos. Gabo tiene también como dos aproximaciones. La primera es que muchos valoran y comprenden sus obras ficcionales, pero otra de las cruzadas que él dio enormes fue decir que su periodismo y sus reportajes pertenecían también a un género literario de no ficción, y ese género literario de no ficción es el que menos se estudia, y ahí es donde empiezan los orígenes. Desde 1949 en el periódico El Universal de Cartagena ya hay una primera aproximación a 100 años de soledad, y Gabo, que nace en el 27, pues era un jovenzuelo muy dinámico en su escritura, obviamente pasando sueldos de hambre con el periodismo, no es que ganara bien. En Vivir para contarla deja clarísimo la escena que cuando su mamá lo recoge en la librería El Mundo, que ya no existe, en Barranquilla, y la mamá le dice,
no te reconocí, te confundí con un mendigo. Y evidentemente no tenía zapatos, no utilizaba medias, tenía unas chancletas muy viejas, y se devuelven a Aracataca, y esto es lo que permitió el Ministerio de las Culturas hoy volver a recorrer esos pasos, volver a esos orígenes, ver cómo hoy en día, no se los puedo mostrar todavía porque tienen derechos de autor, pero lo que hicimos fue llegar a esas poblaciones y ver cómo se está leyendo a García Márquez dentro de las mismas instituciones educativas, de las mismas instituciones educativas del bachillerato que llevan su nombre, y ver cómo esos nuevos estudiantes se están aproximando a la obra de Gabo. Duele verlo, se los voy a contar un poquito más adelante, pero aquí en el 2014, cuando García Márquez, evidentemente uno de los grandes patriarcas del boom latinoamericano, o mal llamado realismo mágico, etcétera, pero es un debate que podemos tener más adelante, pero cómo García Márquez es más leído en México que en Colombia. Yo tengo que cubrir para el periódico El Espectador la muerte de Gabo con uno de esos. Le digo hoy a mis estudiantes que si quizá a ustedes no les gusta la academia, tienen muy buenas relaciones políticas, pueden dedicarse a escribir discursos para los políticos. En ese momento, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto, en este suelo en Bellas Artes, escriben, o también leen, evidentemente algo que les escribió alguien, divinamente 2 discursos en Bellas Artes, y mi sorpresa es gigantesca cuando veo esa cantidad de gente esperando por ver las cenizas de Gabo con un conjunto vallenato de fondo que consiguieron de última hora, porque no habían en ese momento tantos vallenatos con acordeón, caja y guacharaca en Ciudad de México, y un arreglo floral que va a marcar toda la obra de Gabo desde la izquierda, que le va a marcar su salida de Colombia, obligado porque lo iban a desaparecer. Y esa foto la tengo por ahí guardada en archivo, porque se publicó en El Espectador, de Fidel Castro Ruz al amigo entrañable. Esa relación, evidentemente como todas las amistades de décadas, pues tuvo cercanías y tuvo distancias, pero en Colombia le costó la salida a Gabo y a su familia, porque en la década de los 80 era muy fácil desaparecer muchísimas personas en Colombia. Fue nuestra década más cruda. De hecho, otra vez hay una cercanía con México, y otra vez vuelve el fútbol desde lo popular y desde el vallenato, porque el Mundial de Fútbol que se iba a hacer en Colombia en el 86 no se hace, se hace en México, y justamente esa década es la que nos permite ver toda la violencia que lamentablemente sufrimos finales del siglo XX. Entonces, geográficamente es esa parte que también Juan Villoro, muy amigo de esta casa, remarca a la crónica como el ornitorrinco de la prosa. Pues esa parte de arriba, nuestra Guajira, que parece un ornitorrinco, que pareciera como el pico de un ornitorrinco, ese es nuestro Caribe. Esa es la Colombia de García Márquez. García Márquez no te pudo escribir sobre Amazonas y sus relaciones con el Perú y Brasil. García Márquez no te pudo escribir de las relaciones que tenemos del otro lado con Nariño y Ecuador. Pero toda esa zona la manejó, y toda esa zona es la que da origen al vallenato, a la música propia que llegan acordeones europeos y que se mezcla con la caja, que es el tambor propio de los esclavos que quedaron después de que San Basilio de Palenque y todos los palenques se liberaran, y la guacharaca indígena. Entonces tenemos indígenas, afros y un acordeón europeo para cantar y narrar los acontecimientos de pueblo en pueblo. Ese es el vallenato original. El vallenato original es absolutamente narrativo. Iban contando que le había nacido un sobrino a X o Y persona, que el esposo de X o Y había muerto, e iban de pueblo en pueblo los músicos de acordeón. Todavía no se le decía vallenato. Ese es el origen propio del García Márquez joven, del García Márquez todavía infante, menor de 10 años, que veía esos acordeones llegar a Aracataca, su pueblo, y él quiso ser acordeonero. De hecho, en 100 años de soledad está remarcado. Vamos a finalizar con eso, les anticipo. Ayer estuve visitando la Casa Estudios 100 años de soledad, y quien está coordinando los proyectos académicos me ayudó para leer un fragmento que deja en claro cómo García Márquez utilizó su prosa para escribir un vallenato sin versos, cómo musicalmente logró unificar las palabras, unificar los acentos, unificar las oraciones, pero no porque nosotros tengamos cierto cantadito al hablar, sino que cada palabra hace que la siguiente y el adjetivo siguiente sea mucho más sonoro. Por eso García Márquez también tarareaba cuando se leía a sí mismo, y cuando ese momento musical no le funcionaba, eliminaba toda la página. También es como uno de los vicios que tienen algunos escritores, que no son capaces de corregir en el párrafo, sino que quitan. Y aquí, yo no sé si esto lo puedo poner, o sea, no sé si al darle, no se da. Entonces voy a hacerlo desde allá. Y quiero
Escuchemos simplemente una cosita. Aquí hay mucho de Derrida, aquí hay mucho del cambio de los géneros. García Márquez va a hablar de la novela, García Márquez va a hablar de la necesidad de que el mismo vallenato cambie. El vallenato antes no se bailaba, el vallenato antes simplemente tenía esa santísima trinidad, y se dijo así para ser un poquito más iconoclasta y cometer varios deicidios. La santísima trinidad vallenata, que es esa afro, indígena y europea que les mostré, pues es caja, guacharaca y acordeón, pero luego a eso se le sumó, por la misma tecnología, música de sintetizador, música con guitarra eléctrica, y Gabo hace una reflexión, seguramente los dos están en el cielo de los periodistas, con Ernesto Macauslan, gran periodista caribe, el cáncer se lo llevó muy joven, y Ernesto le pregunta sobre ese nuevo tipo de vallenato. Quiero que empecemos como a ver la idea que Gabo tenía, que no es solamente dicharachería y decir que las cosas cambian. No, incluso los géneros literarios van mutando de acuerdo a cada sociedad. Y eso no quiere decir que pierdan el valor literario. A mí tampoco me gusta verlo en términos evolutivos. Simplemente las artes responden a una necesidad propia de la sociedad que las crea. Escuchemos a Gabo. Todo género tiene su edad. Es decir, la novela de hoy no es la misma novela de hace un siglo, ni la de hace 2, ni la de hace 3. Lo mismo ocurre con el vallenato, lo mismo ocurre con el bolero, lo mismo ocurre en todo. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Eran los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Ahora, eso ha evolucionado. Ha evolucionado por la misma evolución del país. Que ahora sea romántico, que ahora esté pisándole los terrenos al bolero, que ha sido el emperador del romanticismo en la música caribe durante años, a mí me parece que es una consecuencia de los tiempos. De manera que es tan aceptable el vallenato romántico hoy como era aceptable cuando era narrativo, y como será después no se sabe cómo será. Por supuesto hay una gran influencia comercial en el vallenato actual, y aún en ese vallenato romántico da la impresión que puede ser también por una influencia comercial, pero esa es la realidad. Ahora, con el paso de los años ya habrá manera de filtrar todo aquello y saber qué quedó realmente. Pero yo creo que el vallenato de hoy, este vallenato romántico, este vallenato bastante comercializado, es tan legítimo como el de los juglares. ¿A ti hay alguno que te guste? De estos. ¿De estos, de los nuevos? Sí, no podría citarlo ahora en este momento porque son tantos además que ni siquiera ya conozco los nombres y los autores. A mí lo que me preocupa, y mi respuesta tiene mucho que ver con esa preocupación, es la tendencia que hay hoy de academizar el vallenato, hacer la academia del vallenato, para decir cuál es legítimo, cuál no es y cuál sí es. Eso es lo que le critico yo a la Academia de la Lengua, que la Academia de la Lengua tiene preso el idioma, es una academia de policía que agarra las palabras y las pone presas, y las que no están ahí adentro, esas no se pueden usar. No podemos hacer lo mismo con el vallenato. El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle, y el vallenato lo está haciendo la gente. Por ejemplo, cuando yo conocí el vallenato era verdaderamente un sacrilegio bailar el vallenato. La parranda vallenata, tú lo sabes, es en un sitio alrededor de los cantantes. Toman mucho trago, se están días, se están años, mientras está el sancocho, vuelven a hacer el sancocho, pero es para oír, no se baila. Ahora se empezó a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos que aprendan a bailarlo bien. Pero lo bailan sabroso. Ahora lo bailan sabroso, además se baila muy sabroso. Yo siempre he sufrido mucho por no bailar el vallenato. Ahora, en parranda vallenata yo no bailo el vallenato. Ahora, en una fiesta aquí o una fiesta en Bogotá, con los conjuntos ya electrónicos y todas estas cosas, pues bueno, esa es una evolución del vallenato que se vuelve vallenato bailable. Lo mismo sucede con el ballet. Había cosas que no se bailaban y ahora se... Justamente el planteamiento de Gabo final es que los géneros literarios que se quedan estáticos se mueren. ¿Por qué? Porque pierden los lectores van cambiando de acuerdo a cada generación.
Las nuevas tecnologías, nosotros antes teníamos una medida de generación de 16 años, a los 16 años nacía una nueva generación. Hoy se miden a partir de la implementación tecnológica en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, para medir los millennials o los centennials y qué consumen y cómo leen y cómo se aproximan, no podemos agarrar la medida desde que surgió Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, sino en qué momento esa nueva tecnología llegó a las aldeas. Para un colombiano del Amazonas seguramente no va a ser lo mismo para un estudiante norteamericano de Harvard, por ejemplo, esa medida. Y García Márquez lo planteaba, ojo que los géneros tienen que modificarse. Aquí hay dos cosas que yo quiero remarcar. Esta fotografía es justamente de las obras fúnebres de Gabo, que seguramente no lo pensó, pero pues todos los dioses, y ahí sí pido absolutamente respeto, pero dioses chipchas, aztecas, mayas, judio-cristianos, etcétera, le dieron la ida a Gabo, a donde sea que haya ido, el mismo día que muere en 100 años de soledad Úrsula Iguarán, que es la gran matrona caribe que representa todo el poder de la mujer dentro de la Colombia propia del vallenato. Jueves Santo de 2014, y bueno, yo me quedo hasta el final porque tengo que entregar un reportaje en ese momento para sumar un poquito. La beca es suficiente, si hay estudiantes y miran esto, la beca de doctorado es suficiente, pero a veces uno quiere otras cositas, poder conocer más poblaciones, entonces tenía algún trabajo con El Espectador, y este señor se queda al final y empieza a lanzar, porque se van todos de Bellas Artes, se va la familia, se va Mercedes, se van los hijos, se van los presidentes, y queda solamente el conjunto tocando vallenatos, y la gente hace unas filas enormes, evidentemente ya no hay nada adentro, cierran, entonces casi ya hay una especie de motín. Y lo que hace este señor me pareció muy poético, empieza a lanzar los papelitos que simulaban mariposas amarillas para decir que Gabo es del pueblo y que Gabo es de México. Y esa es una disputa muy fuerte. En Colombia todavía hay profesores del magisterio, de secundaria, de primaria, que dicen que Gabo es un desagradecido y se vino a México solo para vender libros. Ahí vamos a llegar ahorita. Evidentemente, en la Universidad de Cartagena están las cenizas de García Márquez, hay un espacio solemne bastante llamativo. Si pasan por Cartagena, es una de las nuevas atracciones de esa ciudad que tiene tantos contrastes entre pobreza y opulencia, prostitución, etc. Es tan propia Caribe. Y aquí están, digamos que las cenizas de García Márquez. Hacia los lados hay salones que rinden homenaje a su vestimenta, por eso yo, aunque no es un performance real, pero si voy a hablar de García Márquez, trato de emular su vestimenta para entrar en el tónico, ser un poquito más iconoclasta de lo normal. Y ahí viene lo lamentable. Para nuestras nuevas generaciones, incluso de académicos, cuando uno cierra los ojos y hace una imagen mental de García Márquez, se lo imagina viejo, de inmediato. O sea, se olvida todo el proceso, todos los fallos, todas las veces que intentó y le fue mal, sus grandes errores dentro de los periódicos, sus cuentos no publicados, la manera en que se esforzaba y no lograba. Muchas veces, evidentemente, con la entrega absoluta, pues el resultado era paupérrimo. Pero siempre nos quedamos con un García Márquez genio. Evidentemente tenía mucho de genio, pero su disciplina fue lo más fuerte. Y la cantidad de errores para llegar allá. Cuando recibe el Nobel, para nosotros en Colombia, yo no había nacido, pero pues hablé con los editores del Espectador del tiempo, que son los periódicos más importantes del momento. No se veía tanta televisión, era digamos que un aparato de lujo, sí radio, y hablé pues con las dos personas, ya oí una, y pues desde aquí, si queda grabado, envío un abrazo enorme a Juan Gozaín, el último del combo de García Márquez, que está malito en Cartagena, ya no puede hablar, pero las veces que pudimos interactuar hace 2 años dentro de este proyecto, pues nos contó que era como si Colombia hubiese ganado un campeonato mundial. En ese momento el deporte nuestro era el ciclismo y el boxeo, entonces que todo el mundo se levantó al escuchar la radio, quienes tenían televisor, que eran pocos, pues a ver la tele, y los periódicos pues sí se difundieron con la gran noticia de que un colombiano llegaba en 1982 a recibir el Nobel de Literatura, y ahí es donde él lanza esta frase que una vez más es hiper iconoclasta. Es con una cerveza fría, le pregunté a Gabo, le pregunta a Juan Gozaín, reportero en ese momento de RCN, la Radio Nacional de Colombia, le dice que al fin, ¿qué carajos es 100 años de soledad? En realidad es ficción. Entonces ahí es donde Gabo piensa un poquito, toma un sorbo de cerveza y dice, es un vallenato de 350 páginas. Y eso conecta con toda la lucha literaria, periodística y narrativa de García Márquez. Sus
su infancia en Aracataca nos permite como revisar, esta era la Aracataca de antes y esta es la Aracataca de hace 3 meses, más o menos 2 meses y medio, donde los mototaxistas, viven García Márquez decía que en el Caribe el prestigio dura media hora. ¿Por qué? Porque no hay tanta reverencia. Y eso a él le encantaba. Cuando estaba sin gasolina y se sentía descompuesto, volvía a los pueblos del Caribe, donde sí te respetan. No es que no te respeten, pero no te adulan. Entonces cualquiera pasa por donde sea. Hay imágenes de Gabo por todo el pueblo. Y eso me dolió un poco porque hace 10 años, en 2014, estuve haciendo un estudio fotográfico en Aracataca y había un homenaje precioso a Comala. Y creo que estar aquí y hablarlo nos va a permitir llegar a un cierre bastante contemporáneo. Rulfo y Gabo en homenajes estructurales, artísticos en el pueblo de Gabo. Ya no está eso. Ya no está ese homenaje. Lo derrumbaron. ¿Qué hay hoy? Netflix. Para Pedro Páramo y para 100 años de soledad. Y eso nos marca los cambios reales que tenemos hoy en día. Esta era la fotografía de García Márquez que se roba el hoy presidente, en ese momento bachiller, porque y me va a doler decirlo, pero bueno, es real. Sí, visito la población de Zipaquirá, el colegio de La Salle de Zipaquirá, y por eso me duele decirlo, porque yo soy egresado de un colegio lasallista con hermanos que hicieron las cosas bien, pero no toda la comunidad hace las cosas bien. Y entonces, como García Márquez olía comunista desde joven, olía a izquierda por donde se viera, entonces lo que hacen los hermanos de La Salle es esconder esta foto. Menos mal no la quemaron. Entonces la esconden como en el cuarto de los trastes, y ese colegio empieza, y ahí viene toda la ola política. García Márquez conoce las grandes obras literarias en Zipaquirá porque las políticas educativas, después de una hegemonía conservadora de casi 100 años en Colombia, llegan con 3 presidentes seguidos y muchos tienen que ver con la cultura caribe. Entonces la política en ese momento era: presentémonos a becas en Bogotá de todas las regiones, y que si obtenemos una beca nos van a dar clases en colegios progresistas. A ese colegio es el que llega García Márquez, público. Luego, cuando ya Gustavo Petro es adolescente, 40 años después, ese colegio es administrado por los hermanos de La Salle. Ellos son quienes empiezan a dividir quién no va a la iglesia, quién sí va a la iglesia. Si tienes cotizas y no tienes zapatos, entonces no entras. Entonces hay un elemento de clase para eliminar digamos, García Márquez con los hermanos de La Salle no hubiese entrado. Pero Gustavo Petro sí lo logra, porque la familia Petro no era económicamente de clase tan baja como en su momento fue la de Gabo cuando llegó a estudiar. Entonces Petro, que sí ya está en el M19 y está adelantando sus primeros debates intelectuales, él mismo en su biografía dice que su primer acto, su primer operativo, lo llama él, su primer operativo fue un operativo cultural, cuando con otros compañeros se roban la foto y la donan a una fundación. En el colegio, entrando hoy, no está la fotografía del colombiano más universal, pero sí está esta. Si lo alcanzan a ver aquí, el tercero, ya les pongo el detalle. Entonces en ese colegio estudiaron quizá, hoy en día, 2 de los personajes más importantes de los últimos 100 años en Colombia, García Márquez y Gustavo Petro. Gustavo Petro sí está, por lo menos. Este es el recorrido periodístico que hace Gabo. Llega a Cartagena, empieza a escribir con Clemente Manuel Zavala, que es un editor tremendo, y él se lo va a agradecer siempre. Gabo no firmaba sus textos, no lo dejaban firmar, todavía estaba muy biche, como se dice en el Caribe, estaba muy verde, y poco a poco este grupo de redacción le permite firmar. Luego se va al Heraldo a Barranquilla, y él dice que en Barranquilla sí conoce la absoluta libertad, y finalmente va a llegar al Espectador, un periodista mucho más pulido, mucho más erudito, y que termina cubriendo los años 80 y 90 en Europa. ¿Y qué nos empieza a marcar Gabo? Que ahí es donde yo encuentro este texto y me sorprendo muchísimo. Ni siquiera se le ponía título a las columnas de opinión. Entonces lo primero que escribió García Márquez es sobre el acordeón, y ahí tiene 21 años. Con 21 años, en el Universal de Cartagena, escribe diciendo que el acordeón es un instrumento proletario. Y vean la pelea desde donde surge. Desde ahí va a decir que el frac no le quedaba bien porque era un instrumento vagabundo, era un instrumento distinto. Y luego va a pelear con la Academia Sueca, ya siendo el García Márquez Nobel, para que le permitan ir en liquiliqui y guayabera y no usar frac. Pero viene desde allá. Eso es lo que empieza a ser sorpresivo. O sea, la rebelión popular que él tenía con su vallenato, con su ser, con su origen, con su lenguaje, con sus estéticas, viene como a conocerse en el mundo en el 82, pero es un debate que va a tener hasta Ángel Rama y Marta Traba del otro lado, de la otra orilla,
peleándose en contra de que Colombia se volviera multicultural como todas nuestras naciones, como toda América. Si nos bajamos hacia el sur mexicano es un México distinto, si vamos hacia el norte es un México distinto, pero sigue siendo México, igual pasa con Colombia. En ese orden de ideas, digamos que Gabo empieza a encontrar aliados, y todos alrededor de la música de acordeón. Se va a publicar en 1967 100 años de soledad, y ese es el golpe más fuerte que tiene el trabajo político, literario y artístico de todo el Caribe colombiano. Ahí hay otros 3 pilares fundamentales. El hijo del presidente López Pumarejo, que pues, le permite a García Márquez tener esa cercanía con el poder que siempre mantuvo y que se puede debatir, y el papel crucial de una mujer. La cacica, se le denominó así, la cacica, porque digamos que Valledupar, que es el sitio como céntrico donde se hace el Festival Vallenato, en Valledupar, el cacique Upar es el que le da nombre al lugar. Entonces es una mujer la que logra decirle a Marta Traba y Ángel Rama que no es como se está escribiendo en Bogotá y las músicas que se están componiendo en Bogotá, como Colombia se va a conocer, se va a dar a conocer a futuro. Y eso es en el 68. O sea, todavía 100 años de soledad no ha tenido la dimensión que va a llegar a tener. Apenas está saliendo su segunda edición. Y Gabo, otra vez, nos devolvemos, cuando tenía 21 años, ya venía peleando con todo el proceso cachaco de Bogotá. O sea, si uno publicaba un libro, primero publicar era muy complicado. Los sistemas de publicación, como lo planteó muchas veces y con mucho tino Bourdieu, pues solo estaban en la capital. Y no se podía publicar en las regiones. O sea, las imprentas estaban en la capital. Lo único que se podía hacer en las regiones era crear separatas culturales dentro de los periódicos. Y Gabo crearía una con el grupo de La Cueva que se llama Crónica, entre el 51 y el 52. Y Gabo suelta este dardo que va a mantener hasta el último día de su vida, ya cuando aquí en la calle Fuego del Pedregal, ya con la cabeza pues mucho más allá que acá, cuando tenía lucidez, lo único que decía era que no lo llevaran a Bogotá, que no lo llevaran al frío de la capital. ¿Por qué? Porque él se sentía cómodo en el Caribe, cosa que no nos pasa a todos. Escribir con calor es bien complicado. Digamos, allá tiene una palabra que se llama fogaje, y el fogaje lo que hace es que la humedad te pegue, es que te quiten la ropa estaba sucia. En las salas de redacción se quitaban la ropa, escribían en boxer o en calzoncillos, para luego salir a la calle ya con el fresco de la tarde y la ropa no estuviese sudada. Y Gabo lanza esto en el 51, y sí marca otra vez como toda la mente que él tenía clara para decirle a los lectores que el provincianismo, porque digamos, no sé cuál sería la palabra en México, pero decir provinciano en Colombia es decir que eres menos que alguien que nació en la capital. Eres de provincia, entonces, de hecho, la gran compañía musical de Carlos Vives que hace que el vallenato se conozca en el mundo, La Gota Fría y demás, se llama así, La Provincia. Y Gabo se da cuenta de eso muy joven y dice, es que el provincianismo no tiene nada que ver con la región donde tú naciste, sino con lo que tienes en la mente. Entonces lanza de esta manera poética que ser provinciano en Colombia puede darse aún así si se nazca 2.600 metros más cerca de las estrellas, que es como el gran eslogan de Bogotá. Y no lo logra. Siguen dándole palo, incluso después del Nobel siguen dándole palo. En los clubes donde celebraban las fiestas se tocaban valses y se tocaba música en otros idiomas con piano de cola, pero nunca sonaba el vallenato. Y el vallenato, estas casas grandes, parecidas también a las de Coyoacán y a las de las delegaciones vecinas por acá, Tlalpan y demás, tenían el patio trasero donde estaba toda la servidumbre. Resulta que cuando ya los dueños de casa, señores, muchos de ellos feudales, estaban pasaditos de tragos, ya nadie tocaba el piano, empezaban a escuchar cómo sonaba la caja, la guacharaca y el acordeón en los patios traseros. Normalmente se le llamaba el cuarto de los guajiros, que eran los indígenas que trabajaban en las casas. Cuando empezaron a escuchar ese sabor, la mayoría de ellos descalzos, empiezan a invitarlos a la sala. Y cuando llega esa música a la sala, se dan cuenta de la riqueza cultural que hay ahí, pero de todas maneras no lo dejaban entrar a ningún conjunto vallenato, a esos clubes, solo en las casas. A eso se les llamó colitas. Y hoy en día, todavía en Barranquilla, en la élite barranquillera y cartagenera, que es absolutamente conservadora, se le denomina a quien le gusta el vallenato como yuquero, de una forma peyorativa. ¿Por qué? Porque cultivaba yuca, era campesino y era como la comida que más fácil se da, aún en el sol. En la mayoría de los departamentos en Colombia se da yuca sin problema.
Y la yuca, pues tú la puedes machacar, la puedes fritar, la puedes asar, de cualquier manera la puedes cocinar, y eso, aunque no será la mejor comida, te permite mantener la jornada de trabajo y estar lleno. Y entonces llega este grupo, muy criticado, está Juan Gosaín, tío del expresidente Juan Manuel Santos, arriba, Hernando Santos, quien tiene el puro, es quizá el autor que más le enseñó a Gabriel García Márquez sobre las tendencias en ese momento, en los años 50, en Estados Unidos. Estaba haciendo un curso de periodismo en Colombia, se llama Álvaro Cepeda Zamudio, y los dos, sin pretenderlo, van a terminar denunciando la masacre más horrorosa de ese tiempo, y que estuvo también en América Latina, por eso no es solo colombiano, de la United Fruit Company. Uno con la Casa Grande y el otro en 100 años de soledad. Este señor que está aquí empieza a hacer la denominación de origen de lo que es un vallenato. Hay un médico, en Colombia a los médicos se les dice doctor, hay una tradición de la doctoritis que no es la académica que tiene México, nosotros tenemos que aprender de eso. En Colombia el doctor es quien es enviado del gobierno o el médico, no el académico que se dedicó a estudiar y demás. Y entonces el doctor Chema Gómez, médico Chema Gómez, le pregunta a un campesino de la región, que le dicen compay chipuco, ¿de dónde es? Y entonces él contesta, yo soy vallenato de verdad porque tengo las patas bien pintadas, tengo el sombrero bien alón y para remate me gusta el ron. Eso queda en una canción, y lo que empieza a demarcar es que el vallenato trabaja casi que descalzo, y el jejem, que es el mosquito que llega mucho a las regiones del Caribe, les acaba los pies. Entonces ellos tienen algo parecida a la enfermedad del karate o al vitiligio, pero en las piernas, en las patas. Lo dice él, el sombrero bien alón porque tiene que defenderse del sol, y evidentemente solo alcanza para 2 o 3 botellas de ron al final de toda la semana para volver el lunes a arrancar con toda a trabajar. Eso es lo que agarra la cacica Consuelo Araujo Noguera para contestarle a Marta Traba que quienes salgan de las universidades tienen que salir a componer, pero no de una composición como lo va a manejar luego Cortázar y Vargas Llosa, como a imitar lo que se está haciendo, sino justamente desde las regiones empezar a generar músicas diferentes, en plural. Lo que hoy pareciera sencillo comprenderlo, en ese momento fue muy duro. Esa crítica se dio entre dos periódicos. De un lado El Tiempo, que era un poco más conservador, donde escribía Marta Traba, y del otro lado El Espectador, donde Consuelo Araujo va a decir que si nos conocen en el mundo es por el vallenato. Y lo anticipa desde ahí, con total razón. Consuelo Araujo fue, digamos, la gran mujer dentro de este proceso garciamarquiano, amiguísimos, y también la historia violenta de Colombia. Es secuestrada por las FARC, la secuestran con un acordeonero, Gonzalo Arturo El Cocha Molina, y en un intento de rescate por el ejército termina siendo asesinada. Entonces también sufre con la absoluta violencia nuestra de un lado y del otro. Este es quizá hoy el tipo más mainstream de la cultura caribe, sacerdote muy afamado en Colombia, millones de seguidores en sus redes sociales, más de 6, 7 millones, y pues hemos coincidido. Yo le pedí para este trabajo con el Ministerio de Culturas que desde su definición, desde su voz caribe, me dijera qué sentía él al denominar el vallenato hoy y la literatura garciamarquiana hoy como yuca. Y miren la camisa, es como un uniforme. A mí me gusta llamar al vallenato yuca, porque creo que el vallenato cuenta lo que somos nosotros, los nacidos en esa región. El vallenato se nutre con las historias de los campesinos, hombres y mujeres que cultivaban la yuca, que sin duda era el alimento cotidiano. Pero no solo eso, también era fuente de recursos para seguir adelante. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del vallenato como yuca, hablamos de lo más autóctono, lo más propio de esa región, de hombres y mujeres que no tienen ningún interés distinto a vivir, y a vivir de la mejor manera, en la alegría, a vivir en esa solidaridad que se genera. Me encanta que lo llamen yuca, porque nos recuerda que el vallenato en sus orígenes es la música de los hombres y mujeres de las clases bajas, que tal vez eran los peones de las haciendas, que tal vez eran las personas que servían en las grandes casas de los hombres y mujeres de alta sociedad, como dirían. Pero ojo, no solo es yuca rucha,
porque se busca mostrar que es no la mejor yuca, no la yuca que se exporta, es la yuca que comemos nosotros, es con la que nos quedamos, que allí, en nuestra región, la llaman rucha. Es esa que no es tan harinosa como la que uno quisiera. Entonces, yo estoy emocionado siempre de decir que el vallenato es yuca. Me encanta, porque es lo que expresa nuestro ser campesino, nuestro ser caribe también. Y llegamos a este parche o a este grupo de la cueva. Ahí es donde todos empiezan a trabajar nuevas formas y nuevas versiones. Logran, siempre se requiere como algún dinero extra, y la familia más adinerada en ese momento de la costa caribe, la familia Santo Domingo, y ellos patrocinan con Julio Mario Santo Domingo, quien quiere ser escritor y termina siendo empresario, 2 o 3 números de esta revista. Ahí es donde García Márquez se gradúa de jefe de redacción, es decir, ya no tiene quien le revise los textos, y es su primer gran error. También en Vivir para contarla él lo relaciona, que Alfonso Fuenmayor y el pintor Obregón le dicen que ahí está el peor texto de Gabo. ¿Por qué? Porque Gabo se va otra vez al fútbol. Digamos que el gran momento en Barranquilla en el año 51 es la llegada de un brasilero que se llama Heleno da Freitas. Entonces publican Crónica en el primer número y el público la recibe y se agota como si fuese una revista deportiva. Lo que ellos querían era una revista contracultura goda. Querían mostrar otras culturas, querían traducir cuentos de otros autores, querían publicar autores regionales, mostrar quizá espacios que no estaban en Bogotá, pero como el gran elemento cultural fue este brasilero futbolista, entonces el público creyó que iba a ser una revista deportiva. Lo que hizo que los siguientes números no se vendieran, porque no había deportes. Entonces le dicen a García Márquez, le dice el editor que es Alfonso Fuenmayor, le dice, Gabito, le decían a él, todavía estaba pelado, Gabito, ¿por qué no se escribe algo entonces del uruguayo que también llegó al fútbol? Y García Márquez demostró su absoluta ignorancia sobre los orígenes futboleros de los demás y habló con este tipo de apellido Olarticoechea y lo entrevista, dice que es un muy buen ser humano, cuenta y lo pone como hijo de vascos. En ese momento, la crítica del otro día, en la carta al periódico es, ¿cómo va a ser hijo de vascos si es negro? Entonces García Márquez ahí tiene su gran error, se da cuenta que evidentemente la floritura y la poética no se puede utilizar directamente porque en los textos de Gabo, todavía hoy, en 1000 anécdotas que escribió, todavía sus biógrafos y sus estudiosos no saben qué fue ficción, qué fue ubicado, qué fue materializado y qué fue real. Entonces por eso hay que ir más bien a los condiscípulos de ese trabajo en la cueva. Otra invitación gigante, si van a Barranquilla, visiten la cueva. Todavía se mantienen muchas cosas, incluso las máquinas de escribir en las que trabajaban en los diarios. Y viene, entonces, como todo ese rollo, ok, que ahí viene como el gran aporte de este grupo. Ustedes hablan chévere, utilizan un lenguaje distinto, son bastante relajados, son caribes, son vallenatos, ok, publiquen. Entonces empiezan a publicar. Lo que no se dan cuenta cuando le abren ese espacio a esta generación de la cueva es que ahí viene la denuncia política, ahí viene el compromiso político. Entonces Álvaro Cepeda Zamudio en La Casa Grande remarca la masacre de las bananeras y va a mostrar cómo dentro del Estado se comete ese crimen que termina el Senado ratificando de 3.000 muertos. Y el mismo Gabo lo ha confesado o lo confesó en distintos textos que no fueron 3.000, que él lo mantuvo para darle una magnitud más grande en 100 años de soledad, pero que jamás se pusieron de acuerdo y lo mínimo que había era un centenar de muertos en la plaza. Y Álvaro Cepeda Zamudio lo saca, utiliza el recurso de verosimilitud del diálogo, donde un soldado empieza a decir, pero venga, ¿yo por qué tengo que dispararle a esta gente si no me ha hecho nada? Son órdenes y los soldados cumplimos órdenes. Entonces ya empieza a ver como un personaje ficcional a darle a ese soldado que está disparando en contra de su pueblo algo de conciencia, como una duda que queda ahí, y eso va a ser ratificado luego para decir que nadie se va a acordar de ese episodio. Y seguramente nadie se acordaría si no son estos dos autores los que trabajan el tema. Un recurso absoluto de verosimilitud es vincular el decreto real en el que todos los trabajadores se volvieron rebeldes y entonces el rebelde podía ser asesinado con balas del ejército. Entonces eso lo pone Álvaro Cepeda Zamudio, luego García Márquez con la novela que termina escribiendo también a pocos kilómetros de aquí, que es 100 años de soledad,
lo va a recrear cuando regalan un minuto muy parecido a lo que sucede en las masacres en todas las plazas de América Latina otra vez, que cuando el ejército dice se van o abrimos fuego, pues alguien, y en este momento un personaje fundamental de 100 años de soledad, les dice cabrones, les regalamos el minuto que quedan, disparen. Pero luego vuelve en la novela, está vivo, y pareciera que se olvida el tema, pero queda ahí. Desde 100 años de soledad, desde el grupo de La Cueva, estos que estaban como John Lee Anderson, gran periodista vigente, y Héctor Abad Faciolince también, un escritor colombiano, marcan que era el mamagallismo del Caribe hizo que Bogotá abriera las puertas, pero no se dieron cuenta que abrieron las puertas también para una nueva forma de crítica política y social directamente relacionada con un nuevo tipo de escritura narrativa. Entonces, van a escribir de fútbol, van a escribir de vallenato, ok, me parece bien, pero dentro de esa escritura también venía una crítica férrea a los gobiernos de ese momento. Gobiernos que, por supuesto, empiezan a prestarle atención al fenómeno vallenato con 100 años de soledad. El boom de 100 años de soledad hace que nuestro primer rey vallenato, nosotros en Colombia no tenemos monarquía desde el siglo, qué sé yo, XV más o menos, desde 1810 nosotros terminamos ahí derrocando el rey, dice el himno, el rey ya no es soberano, dice nuestro himno, pero sí tenemos un rey vallenato, entonces también hay una simbología muy bonita en Alejandro Durán, el primero que les mostré. Ya aquí está mayor, ella es Consuelo Araujo Noguera, ella es la cacica, y la corona de nuestro rey vallenato es un sombrero volteado, es un sombrero para protegerse del sol, es un sombrero que se da en Córdoba, que se teje por los indígenas. Esa es nuestra corona, y el cetro es un acordeón. O sea, si tenemos un rey, el rey es negro, toca vallenatos, es juglar, y tiene una forma de ser distinta. Esa es nuestra monarquía caribe. Y esa es la música que Gabo lleva a Estocolmo. Bueno, ya les había contado esto, pero ese mismo proceso luego se va a pulir a nivel latinoamericano, a nivel periodístico, con prensa latina. Desde Macetti y el Che Guevara viene un Gabo mucho más militante. En una conversación hace 15 días con el director de la Fundación Gabo, con el doctor Jaime Abello, él remarcaba que el Gabo de los 60 y 70 no era el mismo Gabo de los 80 y 90, fue mucho más beligerante en esas fechas, como tomando un partido grande por la revolución, pensando en una revolución educativa, y luego se empieza a sumar a los distintos momentos presidenciales en Colombia, sin importar el partido político, pero sumando un grano de arena importante para que se hablara lo que él denominó la revolución de los procesos pedagógicos, buscando una educación comprometida con la creatividad y no dogmática, mucho de lo que él había hecho con la literatura. Funda la revista Alternativa, o ayuda más bien a fundar la revista Alternativa ya con sus recursos, y dice que en ese momento y en ese lugar fue como su trabajo político más importante, que no tiene nada que ver con apoyar candidatos, sino con escribir con crítica mordaz todo lo que él sentía que debía informarse. Esta revista fue quizá la revista más vendida en las universidades. Se vendía como a 20 pesos del momento, la compraba alguien por salón y la leían en los salones. Habían autores de todo tipo, muy importantes, y la cercanía con Gabo hacía que tuviera secciones de entrevistas con distintos mandatarios a nivel internacional. Presidente de España, presidente de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede siempre, el Estado colombiano, el establecimiento, le pone una bomba y acaba la circulación. ¿Qué se hacía en distintas regiones? Por ejemplo, en mi región, yo nací en Bucaramanga, en el departamento de Santander, y lo que se hacía era quemar los libros de García Márquez en homenaje a la Virgen de Fátima. Entonces se reunían distintos estudiantes de Derecho, sobre todo, que era como la gran carrera en ese momento para llegar a ser político, y hacían hogueras en los parques. Estamos hablando de 1978, entonces viene a recrudecerse todo. Primero llega 100 años de soledad en el 67, viene una década de compromiso político absoluta de García Márquez, y empieza el mismo establecimiento a acercarlo. Se hace a la usanza de Hitler, igualito, y García Márquez se ve obligado a irse del país. Se asila en la embajada mexicana en Bogotá, se viene para acá, y a los 2 meses escribe esto. Y ahí él va a señalar que evidentemente había un complot para desaparecerlo. Había un estatuto de seguridad que todo lo que fuese considerado contra el Estado, contra el gobierno,
podía estar tras las rejas. Y una vez estuviera tras las rejas, la suerte la corrieron más de 3.600 detenidos ligados a partidos de izquierda que fueron asesinados por el Estado. García Márquez logra fugarse otra vez por su cercanía con el poder. El hoy secretario de Educación de Cartagena, que trabajó de la mano con García Márquez en los años 80, cuando él regresa, cuando él retorna al país, señaló mucho como la defensa que tenía Gabo de sus amigos en el poder, porque fueron quienes le salvaron la vida en distintos momentos. A Gabo le anticipa un general del ejército colombiano: lo van a matar, tiene que irse. Y volvemos con lo que él sigue trabajando. Acaba como la pompa del Nobel y viene El amor en los tiempos del cólera, que es una de las novelas que más se leyó en la pandemia, justamente porque también recrea un momento crudísimo de cadáveres por todos lados en Cartagena. Y el epígrafe, que tiene que ver con una de esas protagonistas que han dado paso a 2000 canciones, es de Leandro Díaz. Leandro Díaz es uno de los amigos cercanos de Gabo, ciego de nacimiento, y si de pronto conectan, es justamente el personaje que me permitió hacer ese primer Scopus Q1, del que les dije, para que a uno lo dejen hacer las cosas que quiere, tiene que cumplir con lo académico y luego sí puede ir siendo un poquito más creativo. Este Leandro es quien le da ese epígrafe, y una vez más García Márquez vuelve con el vallenato. Una canción que se llama La diosa coronada, cantada por Carlos Vives, cantada por 2000 vallenatos más, y que se conoce en el mundo gracias a Gabo. O sea, ¿cuántas lenguas han traducido ese epígrafe de en adelanto van esos lugares, ya tienen su diosa coronada? Claro, Leandro es un cantautor importante de nuestro folclore, pero muy local, muy regional. Gabo le dio un toque universal. ¿Qué viene ahora? Y este es el debate en el que nos encontramos en este proyecto. Nosotros nos acercamos quizá a la sabiduría, al conocimiento a partir de los libros. Las nuevas generaciones conocieron a Leandro Díaz no por leer todo lo que sucedió con la diosa coronada, con Florentino, con Fermina y demás, sino porque vieron en televisión colombiana una serie que se llamó Leandro. De quizá el Carlos Vives de hoy, que se llama Silvestre Dangond, que es este señor que hizo de actor ahí, hizo de Leandro, es cantante vallenato, pero fue lo mismo que hizo Carlos Vives en el 91, cuando Colombia conoció toda la obra de Rafael Escalona, que es el único vallenato que sale con nombre propio real en 100 años de soledad, el sobrino del obispo. Con esa frase vamos a cerrar, leída por un escritor mexicano que ya les voy a mostrar. Entonces, siempre han estado como las tecnologías relacionadas con la obra vallenata del Caribe. Hoy en día nos podemos pelear si está bien que Pedro Páramo, que Rulfo esté en Netflix. ¿Será que eso nos va a permitir que más gente lo lea? ¿Será que no? Estamos en ese proceso. Ahora, el 11 de diciembre se lanza 100 años de soledad. Entonces, en esta tarea vemos algunas relaciones importantes del vallenato. Una de las canciones más famosas se llama Tú eres la reina. Se canta, se parrandea, la cantó quizá la voz más importante de todo el vallenato, que es Diomedes Díaz, y la canción es un poema de Pablo Neruda. Entonces, pero nadie lo sabe. Entonces, pero no porque todo el mundo dedique Tú eres la reina van a leer a Neruda. Y lo mismo sucedió con nuestros indígenas, otra vez en el vallenato. Violeta Parra, de un lado, tiene una composición bellísima que tiene que ver con el trato que ya no los españoles, sino la élite chilena le da a las comunidades indígenas. Y resulta que un primo de Rafael Escalona, el gran cercano amigo de García Márquez, a quien García Márquez le admiraba su capacidad de síntesis con versos, decía que a él le costaban 40 páginas decir lo que este man decía en 4 versos. Y este es el primo de Rafael Escalona, se llama Santander Durán Escalona, tiene la misma temática de Violeta Parra en un vallenato que se llama Lamento Arhuaco. Y es como los cachacos, años 80, o sea, ayer en la historia, años 80 maltratan a todos los arhuacos y a sus ropas propias de la tribu, de su tribu, porque ellos todavía manejan la palabra tribu. De hecho, las familias en el Caribe, que son tan numerosas, solo el papá de Gabo tuvo 16 hijos,
se llamaban a sí mismo tribu, estoy en mi tribu. Entonces todavía mantienen esa palabra. Cuando llegaron los cachacos, los emborracharon con whisky, porque no toleraban el whisky, ellos toleraban el ron de caña y el chirrinche, y entonces los ponían a bailar como si estuviéramos en la colonia. O sea, otra vez la representación real de lo más conservador, maltratando las manifestaciones culturales propias del Caribe. Y estos dos son músicas diferentes que tienen que ver con nuestras regiones en América Latina. El tema es igualito. De hecho, hasta morfológicamente, Violeta Parra habla de Arauco tiene una pena y Santander Durán, Lamento Arhuaco. Y bueno, ahí sí viene la parte más académica, o sea, todo tiene una relación. Cuando Vargas Llosa estudia la obra de García Márquez, llega a definir que lo que se cometió y que cometieron todos ellos, con mucha felicidad para nosotros, fue un deicidio. Y ese deicidio era matar los dioses, entendiendo dioses como las formas más puras de las artes. Y la conclusión más bella, en pocas palabras, que sirve incluso para lanzar un trino en redes sociales, la da Fernández Retamar. Lo que nosotros estamos haciendo no es marcar la literatura pura, sino generar una rebelión a pura literatura. Y eso es lo que definitivamente nosotros tenemos que hacer, es como nuestro legado, porque hoy muchos todavía quieren imitar lo que hicieron García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y demás, y no, ya no hablamos así. De hecho, si estuvieran vivos se enojarían un montón, o sea, no entendimos el mensaje. No podemos mantenerlos como dioses. Una profesora primero pone a leer 100 años de soledad en bachillerato en Chile, y el parcial final o el examen final para aprobar es un meme. Y eso se hace tendencia. A ver cómo los estudiantes de 15, 16, 17 años logran tener algo muy condensado, generar humor, otra vez matar un dios, o sea, burlarnos de lo que está en 100 años de soledad, que está muy bien, Gabo donde esté está aplaudiendo, eso es. Ese es el camino, claro, hay distintos formatos y formas en la academia, está, otra vez, la ponencia, el artículo, la conferencia, está muy bien, pero llevar eso a la práctica para que más estudiantes se animen a comprender todos los detalles que hay en las obras, todas las conexiones interdisciplinares, transdisciplinares y demás, pues deben tener alguna cercanía con las formas de comunicación que tienen ellos. Yo soy incapaz de hacer un meme, pero sé que los estudiantes sí pueden y de hecho lo hacen muy bien. Bueno, y llegamos a Netflix. Vamos cerrando. Si tienen tiempo y me dan 10 minutos, quiero que escuchen a quizá el crítico más importante de televisión que tiene Colombia, se llama Omar Rincón. Omar Rincón ha trabajado conmigo, de hecho prologa este libro, y ha sido muy cercano a mi trabajo. Entonces voy a visitarlo en una fundación que está dirigiendo, es profesor emérito de la Universidad de los Andes, y Omar dice, me van a empezar a preguntar un montón por 100 años de soledad en Netflix, no la quiero ver, pero me va a tocar verla. Y esta es su opinión. Por favor. También esto es con el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Si la gente ve 100 años de soledad o Pedro Páramo por Netflix, pues algo le debe quedar, algo debe ser fascinante ahí. Lo único crítico ahí en ese tipo de cosas, probablemente, que para la gente que ama a García Márquez, es que García Márquez fue un gran fracasado en el cine, porque sus ideas eran literarias y nunca podían ser puestas en escena, porque cualquier descripción que hagan no va a funcionar. Si usted pone Mauricio, el 100 años de soledad, Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia, eso como nos lo imaginamos es bellísimo. Puesto en televisión, pues se pondrán unas mariposas encima de efectos especiales. Es medio tonto la cosa. Entonces, si se va a buscar a Gabriel García Márquez de la literatura, pues no se va a encontrar. Yo creo que pues va a ser un show comercial. Y lo que tiene la gran virtud de Netflix es que ellos hacen muy buen mercadeo. Entonces, técnicamente, así uno no quiera verla, la va a ver. ¿Ve? Porque van a hablar tanto. Y a mí, por ejemplo, me van a preguntar todo el tiempo, ¿qué pienso de 100 años de soledad? Yo no quisiera verla, pero me toca verla, aunque sea un capítulo, para ver qué digo de eso. ¿Me entiendes? Es como una moda cultural. Entonces me parece que todo lo que diversifique presencias culturales me gusta. O sea, yo tengo una propuesta de estos días que es que yo creo que hay que apostarle a la soberanía cultural narrativa. O sea, a narrar cómo somos, a contar cómo somos, a hablar de lo que somos y a nuestras estéticas y formatos.
Obviamente que estoy diciendo ya lo hizo la literatura. García Márquez hizo eso y triunfó. Vallejo en Colombia hizo eso y triunfó. Rivera hizo eso y triunfó. Robert Art y Tomás Eloy hizo eso. El Boom, Cortázar, Vargas Llosa hicieron eso y triunfaron. En música, Karol G hace eso y triunfa. Sistema Solar hace eso y triunfa. Pero en lo audiovisual, sabiendo eso, hemos triunfado con Betty la Fea, hemos triunfado con Gallito Ramírez, hemos triunfado con Café. Sin embargo, cuando llega a las plataformas, Netflix y Prime y HBO y Max y todas, y Apple, dicen, nos gusta el tono local, pero venga, lo hacemos al estilo que nosotros sabemos todo de Miami. Entonces quieren llevarlo local a eso. A mí lo que me parece que puede ser fatal, como crítica, lo cual tampoco está mal, es que intervenimos el mundo desde el mundo Caribe, pero es un mundo Caribe for Sports hecho a la imagen de Miami de Los Ángeles. Y creo que si se hiciera este año de soledad a la colombiana, a la colombiche, sería mucho más chévere. Mucho. Si dejan hacer a Dago García, 100 años de soledad, quedaría mucho más espectacular que con toda la lógica de Miami, porque ellos hacen una lógica como amorfa. O sea, lo que está pasando con Disney, con Max, es muy cierto, y es, ellos se han dado cuenta que la competencia cultural del mundo a sus productos es las localidades del mundo: Corea, África, Japón, China, Latinoamérica. Entonces, ese es nuestro negocio, traerlo local y volverlo universal otra vez. Pero ellos no quieren darse la pela de romper y experimentar sus estéticas y narrativas, sino que cogen todo y lo meten en la misma olla narrativa. Y entonces en esa medida le quitan el sabor local que tiene eso. Entonces a mí me parece que con lo que va a pasar con García Márquez es que se va a volver un producto globalizado a los USA. O sea, que el producto que vamos a ver no es un producto hecho en Colombia con el estilo colombiano, sino va a ser un estilo hecho a lo gringo para ser parte de la cultura mainstream gringa, va a ser parte del vaciamiento de lo local popular. Bueno, esa es la reflexión de Omar, es mucho más larga, pero les traje un fragmento. Justamente esta fotografía es de ayer, con donde se cierra como el ciclo de los pasos de García Márquez, y que en algún momento del proyecto, cuando lo estaba sustentando ante un sacerdote, me jaló las orejas porque yo utilicé muy parecido a lo que hacía Gabo en su narrativa, como la composición bíblica, y así terminamos siguiendo los pasos del señor Gabriel García Márquez. Entonces me regañó y no me dejó como que se fuera al final. Entonces el final está en la casa que le alquilan por 6 meses, cuando Gabo le está yendo muy bien en el cine, que Carlos Fuentes lo conecta muy bien, Barbachano Ponce lo ayuda, y luego se queda ya sin ese recurso, y está como el mítico trabajo que él, hay como 3 versiones, cuando lleva 100 años de soledad. Y primero, la vuelta, esta frase no es mía, es de Juan Villoro, la vuelta más famosa de la literatura en que nunca existió, que él dice que iba hacia Acapulco y le vino el inicio y el tono de la novela y se devolvió. No se devolvió, se fue de vacaciones, cuando volvió empezó a escribir. Pero bueno, por eso les digo que a García Márquez hay que seguirlo con mucho detalle, porque siempre cambia un poquito las versiones. Y la otra versión que quedó pues fue la de enviar la segunda parte de la novela, y que ahí sí recibe el recurso. Es cierto, digamos que está bastante comprobado, pero lo que no es cierto es que hayan, y eso le dolió mucho a Mercedes, que cuando hayan ido al Monte de Piedad a empeñar las joyas de Mercedes, le hayan dicho que eso es puro vidrio. Eso sí es ficción. Que cuando llevaron las joyas de la abuela de Mercedes, que cuando llevaron las joyas de la tatarabuela de Mercedes, las examinaron, y la frase contundente, muy de escritor, muy de final con golpe, es: eso es puro vidrio. Eso no pasó. O sea, Mercedes fue la que más defendió, la palabra de Mercedes fue la que más defendió para que le mantuvieran la casa. Y bueno, esta es la oficina donde se escribió, el estudio donde se escribió, y esa frase sí es cierta. Lo único que falta ahora es que la novela sea mala. Sí. Y pues le pedí el favor a Genei Beltrán Félix, quien está coordinando la casa estudio 100 años de soledad. ¿Me ayudas, porfa? Para que me leyera esta frase con la que quería cerrar la charla, la conferencia.
En el último salón abierto del desmantelado barrio de Tolerancia, un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre. El cantinero, que tenía un brazo seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente, y Aureliano lo invitó a otra. El cantinero le habló de la desgracia de su brazo. Aureliano le habló de la desgracia de su corazón, seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su hermana. Terminaron llorando juntos, y Aureliano sintió por un momento que el dolor había terminado. Pero cuando volvió a quedar solo, en la última madrugada de Macondo, se abrió de brazos en la mitad de la plaza, dispuesto a despertar al mundo entero, y gritó con toda su alma. Ahí cerramos el grito queda. Y bueno, para concluir, para cerrar, este proyecto, pues como vieron, tiene distintas facetas y distintas aristas. Nuestro Colciencias, que sería el CONACYT propio mexicano, le está apostando a estos nuevos proyectos que vinculan creación, investigación, pero aparte difusión. Yo salí, de hecho me toca la defensa doctoral con la doctora Patricia Cabrera, a quien le agradezco enormemente, si no, no solo no estaría aquí, sino que además de eso no hubiese tenido la confianza suficiente para lanzarme a ser ya profesor en propiedad. Porque me toca el 2017, doctora, no sé si se acuerda, 2 días después del último terremoto, con la UNAM cerrada. Tengo como la voluntariedad de que la doctora y otros 2 doctores, uno colombiano y uno mexicano, más el posgrado, abren un salón para que yo pueda hacer la defensa cuando la ciudad se estaba cayendo. De hecho, me toca tan a la mexicana que la noche anterior estaba en San Gregorio tratando de ayudar y echar la mano en lo que podía. Yo ya tenía la defensa lista, ni siquiera sabía si eso se iba a hacer o no. Entonces, más a la mexicana imposible. Y también, luego de eso, salgo o sea, quizá la mamá, para mí, la mamá de las universidades, esto es muy Caribe, cuando uno le dice la mamá a alguien es como, no hay más allá de eso. La mamá de las universidades para mí es la UNAM en América Latina. Pero salgo y entonces me toca volverme productor, camarógrafo. O sea, tengo un bolso lleno con micrófonos y no sé qué, aparte de que tengo que hacer ese Scopus Q1 y Q2 que me piden. Y claro, soy una bestia, me baso en los estudiantes, porque si puedo grabar a la doctora Daniela, resulta que no le di grabar y perdí la entrevista, entonces no quedó el micrófono. Me ha pasado de todo en el proyecto, pero porque no hay presupuesto para tener a alguien más, entonces te toca hacer a ti de todo. Esa es la academia, al menos privada, en la que yo me he podido mover en América Latina. He sido profesor en la Universidad del Norte en Barranquilla, he sido profesor en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Santander, y ahorita estoy en un proyecto de investigación pura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y al final la conclusión es una fotografía de Gabo. No me la tomen a mal, no sé si quede grabada, pero bueno, doy la explicación. Es un poquito su intención con todos los dogmas y las formas. Evidentemente hay que conocerlas, tal cual lo planteaba José Martí en Nuestra América. Desde ahí viene ese proceso. No es que no nos guste lo que está afuera, sino que una vez conozcamos lo de adentro podamos relacionarlos en un diálogo de valores culturales similares, donde la sociología, la antropología y las artes nos han echado mucho la mano. Entonces, con esto cierro, no me regañen, pero es García Marquiano. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar, sí. momento. Bueno, yo sí tengo un montón de preguntas. No, bueno, pues maestrante. Ajá, estudios latinoamericanos. En estudios latinoamericanos. Y bueno, pues primero agradezco mucho tu charla, muy entretenida, muy dinámica y con un montón de información. Una de las primeras cosas que te quiero preguntar, ¿cómo es el instrumento guacharaca? ¿Cómo es la guacharaca? O sea, la caja la entiendo, el acordeón obviamente, pero la guacharaca. Básicamente es un palito que se limpia por dentro, queda hueco y se le hacen huequitos. Entonces tú tienes, digamos aquí, y con un tenedor rayas. Ok, como cuiro. Ok, muy bien, sí.
Y tiene una palabra muy bonita además, creo que es la más bonita de todo. Guacharaca es, Ajá. además que es un ave. Entonces suena como el ave. Ok, muy bien. Porque, bueno, dentro de yo trabajo a Andrés Caicedo. Ajá, Entonces, y bueno, como parte de la investigación, pues sí tuve que hacer como un recorrido también literario de las letras colombianas, ¿no? Y también investigar sobre la sociedad colombiana y bueno, todo el contexto, ¿no? Entonces, investigando justamente a García Márquez, me llamó la atención, no hablaste como del grupo previo, ¿no? Al grupo que publicó Crónica, del conocido grupo de Barranquilla, que también estaban muchos de los mismos miembros, pero que finalmente terminaron haciendo un corto, ¿no? Un corto que también es como de culto, ¿no? En la actualidad. Y la relación, justamente, si hablas como de la relación estructural del vallenato con la prosa de García Márquez, me parece que de alguna manera también hay una relación muy importante con lo visual, ¿no? No sé si pudieras como profundizar por allí. Ahora, y hablando también, lo voy a definir más, voy a ser como más breve. Si nos dices que la gran enseñanza también de García Márquez es la rebelión a la literatura pura, yo me pregunto, esa enseñanza, la rebelión a la literatura pura, creo que sí tiene un cauce muy importante en los escritores siguientes en Colombia, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al nadaísmo, y me refiero evidentemente también a Andrés Caicedo, ¿no? Porque Andrés Caicedo no nada más rompe con la literatura tradicional del siglo XIX, sino incluso también con la literatura de García Márquez, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto, no? ¿Sí hay pues prácticamente una tradición disruptiva en que cada generación en Colombia rompe con la anterior inmediatamente? Yo creo que es un proceso paulatino complejo. Los creadores, evidentemente, es que caemos en el otro lado, ¿no? Yo estaba en la Universidad de los Andes, por ejemplo, entonces se pensó en arte libre, como verso libre. Y quizá la obra o el performance que más se conoció fue una estudiante estrato 5-6, es decir, de élite, de mucho dinero. Nosotros en Colombia nos dividimos por estratos. Si tienes mucho dinero eres estrato 4-5-6, o sea, medio vales, de ahí para abajo a nadie le importa. Entonces, si una persona estrato 5-6 se graba menstruando, desnuda con un top solamente, tapándose sus senos, entonces eso fue lo más importante. Entonces ahí todos reflexionaron, no, espérate, no, es que tampoco cabe todo. Entonces sí viene como un debate donde la universidad cumple un gran papel. ¿Cuál es el problema real? Que las nuevas tecnologías hicieron que las formas artísticas cambiaran a unas velocidades impresionantes cuando la universidad apenas se está enterando. Fácilmente se plantea, cuando los medios de comunicación intentaron pasarse a Facebook, que fue como la primera gran red, les llegó Twitter y luego les llegó Instagram. Entonces ya no se sabe hacia dónde y qué es sí, qué no, qué es documental y qué no. ¿Qué sí te puedo remarcar? Que el trabajo que hace Andrés Caicedo, y otra vez volvemos a la UNAM, les digo que es la mamá, uno de los quizá académicos ya pensionado, ya jubilado, pero todavía muy lúcido, Jesús Hernando Motato, quien no terminó el doctorado en letras aquí porque una de las cosas importantes de los académicos más antiguos era el ego, entonces no soportó, aunque es muy amigo, y yo se lo digo, no soportó que su director de tesis fuera 30 años menor. Entonces como que no le respetaba los comentarios. Y eso hizo que Hernando no terminara su doctorado, pero es quizá el hombre que más puede vincular. Es estudioso, es un gabólogo, pero además es de Cali y sus trabajos, y ahí te puedo conectar, sus trabajos son sobre Andrés Caicedo y la salsa como García Márquez al vallenato. Entonces sus conferencias, sus charlas y demás vinculan mucho la salsa, que es propia del Pacífico, que tiene otras libertades, que tiene otras formas, otras estructuras, geografías, lenguajes y demás, que Andrés Caicedo supo capturar muy bien, y que desde Andrés Caicedo y todo su grupo de Cali y el grupo de Barranquilla siempre tuvieron al cine como un diálogo directo, por eso hay tantas imágenes en sus narrativas. Ahora, cinematográficamente, sí, como lo decía Omar Rincón, en Colombia son bastante fracasados. O sea, no hemos logrado todavía como llevar a la pantalla estos quizá guiones y escrituras de este tipo. ¿Qué pasó después? Que hoy en día los escritores están pensando más en que le saquen serie
a lo que están escribiendo o le saquen película que en su propia obra como estructura, como arquitectura narrativa, como su forma, como lo que decía, aquí se lo aprendía la profesora François Perus, como la ética de la forma artística, donde todo se tiene que conectar, pues están pensando es cómo venden. Quizá uno de los hijos de ese proceso del grupo de Barranquilla, que todavía está y que llegó a eso sin pensar en una producción, es Alberto Salcedo Ramos, que es cronista. Alberto Salcedo Ramos es nuestro cronista más importante vivo. Ahí van a encontrar toda la historia de la guerra en Colombia, de la cultura, del vallenato y demás. Y su libro, que le permitió vivir como unos 5 años muy bien, que se llevó a la pantalla, fue sobre nuestro boxeador más importante, que fue Kid Pambelé. Entonces, la biografía de Kid Pambelé completa en tono crónica, y eso lo llevan a la pantalla, y sí queda muy bien porque quienes intervienen en el libro son tipos que saben de estéticas audiovisuales. Muchas veces cuando se escribe, se llega hasta la escritura. Ya luego se necesita como un equipo de directores, un trabajo en equipo que cuesta mucho cuando la gente es muy inteligente. Cuando tú eres muy bueno en lo que haces, te cuesta ponerte de acuerdo con otra persona que te está cambiando cosas. Entonces, ese es el problema, como trabajar mucho en equipo. No sé si te contesto, pero más o menos esas son las luces. Sí, muchísimas gracias. Y nuevamente, o sea, tu exposición fue muy esclarecedora de muchos asuntos, ¿no? Y bueno, una última pregunta, perdón por usar, pero justamente esta recuperación de los ritmos populares colombianos, porque no nada más es el vallenato, ¿no? Como lo mencionabas, y ahorita que mencionaste, por ejemplo, también a la salsa, cuando uno empieza a investigar la industria del disco en Colombia, pues resulta que incluso esa misma industria del disco colombiana surtía, por ejemplo, a México, ¿no? Con discos, ya se prensaban los discos de los Beatles y eran vendidos acá, ¿no? Cuando uno se encuentra en Tepito, por ejemplo, un disco, dice prensado en Colombia, ¿no? Es decir, la industria colombiana del disco es muy importante, ¿no? En la región, en América Latina. Y bueno, ahora recuerdo el Discos Orfeón, ¿no? Discos Orfeón es una compañía colombiana, no me acuerdo, asentada en Medellín, pero que lo que de alguna manera hacían era recorrer justamente las rancherías y los pueblos para invitar a los grupos populares a grabarlos, ¿no? Y justamente esta labor que ahora podemos recuperar como una labor de registro, porque no se tiene como un impacto más allá, ¿no? Sino tal vez musicología, ¿no? Etnomusicología, es decir, tienen un registro muy grande y muy importante de los ritmos populares, ¿no? Esta industria, y aquí lo engarzo con la literatura, es de alguna manera también, está muy descrita tanto en García Márquez como por ejemplo en Caicedo, ¿no? Es decir, esta producción y esta popularización de ritmos tradicionales es como muy importante, ¿no? En Colombia. No sé si nos puedes hablar un poco más de esto. Sí, evidentemente Medellín es como hoy en día, incluso el gran debate cultural actual es con el reggaetón. El reggaetón es hijo absoluto de la cultura narca que se dio en Medellín, entonces también nos hace mucho daño como ejemplos para las universidades, porque los estudiantes de 18 a 25 años quieren ser Maluma. Bueno, yo tengo un chiste que es un chascarrillo que se entiende mucho en Bogotá y en las regiones, y es que Medellín es la ciudad que más daño le ha hecho al mundo los últimos 200 años, porque ahí nacieron Álvaro Uribe, Pablo Escobar, Karol G, Fercho, Maluma y J Balvin. O sea, imposible que otra ciudad tenga esos personajes de distintos ángulos. Y evidentemente lo que tiene Medellín es que son la sangre comerciante de Colombia. Ahí es donde está todo el comercio. Ellos se llaman a sí mismos paisas, y los paisas, yo te compro este apuntador, te lo compro a ti en 200 y soy capaz de vendértelo en media hora en 2000. Entonces por eso generaron la venta de LPs y de cassettes también. Y entonces todos los conjuntos iban a grabar a Medellín. De hecho, cuando les comenté ahorita de Alejo Durán, su hermano, que se llama Nafer Durán, Alejo es el primer rey en el 68, Nafer en el 78. Y cuando Nafer gana, tiene que irse a Medellín a grabar su primer LP y se lleva a quizá el cantante más importante que les comenté de Tú eres la reina, que es Diomedes Díaz, y queda en la canción. Y enseguida me llevaron para Medellín y grabé mi primer long play con Nafer Durán, narrativo otra vez, una historia que se está contando. Entonces, claro, Medellín es esa capital que también, o sea, no en vano Pablo Escobar salió de ahí, no en vano. Lo que pasa es que él traficaba con algo distinto, pero él lograba vender por donde no era, lograba comprar a la policía, ser corrupta, meter el narcotráfico por todos lados. Pero esa cultura es importantísima para las ventas, las otras regiones no. O sea, tú vas a la costa Caribe y a la persona que está cantando, componiendo, o al poeta no le importa
irse a grabar o vender. De hecho, muchas veces dicen que salir del Caribe les hace tanto daño que les daña la inspiración. O sea, que no pueden volver a componer lo mismo, no pueden volver a escribir lo mismo. Y sí, el fenómeno se da, pero se da también luego con las imprentas. Luego las imprentas no estaban para sacar libros, para publicar libros, no era fácil. ¿Dónde? Medellín, que otra vez, 1887, se funda el periódico El Espectador por la familia Cano en una calle pequeñita de Medellín. O sea, tienen una facilidad de comunicarse con el mundo y de hacer industria, lo que hoy llaman emprendimiento, con el mundo a partir de cualquier cosa. Si vende arte, arte. Y hoy en día, si vende reggaetón, reggaetón. Y les digo, el problema real está con la última canción que sacaron, que naturaliza la prostitución infantil desde los 14 años con este combo de reggaetoneros. Y no se dieron cuenta, o sea, porque es que alguien tuvo que escribir, alguien tuvo que grabar, y están 7 u 8 personas ahí y nadie se da cuenta que están diciendo 14 para decir que una niña desde los 14 años empieza a ser sexualizada en las discotecas, y eso es la última noticia de la semana, porque estos tipos son fenómenos culturales universales, digamos, desde el hijo menos mencionado del narcotráfico, que es el reggaetón en Medellín, y que además tiene una cantidad de lavados de activos, pero me salgo mucho del tema, pero por ahí es. O sea, Medellín sí es importante para Colombia hacia afuera, y industrialmente ellos son quienes manejan casi todos los dineros del país. El grupo Gran Colombiano, y mira que ahí sí tiene mucho que ver, ahí sí, como tú dices, te conecto. El grupo Gran Colombiano termina fundando un banco que es Bancolombia, y Bancolombia es el gran patrocinador del premio y el festival Gabo, que se hace cada año en junio, y que se hacía en Medellín y ahora pasó para Bogotá. Entonces, sí, y que antes fue Cemex, aquí con la fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano. Entonces pasó a Cemex, pasó a Bancolombia, ahora es Sura. Entonces sí hay una relación directa de dinero, artes y demás. Muchísimas gracias. Bueno, pues fue una excelente conferencia y admirable, creo, por la capacidad del doctor Faruk Caballero, que no es que lo trajera escrito, ¿verdad? Trae ya el guión muy internalizado y ya va desarrollando, ¿no? Conforme un poco la guía es el propio producto audiovisual, ¿no? Bueno, lo terminé hace 2 horas, doctora, perdón. pero más o menos ya traías en mente, ¿no? El guión en general, que es lo que pasa. Pues muchas gracias por haber asistido. Perdón. ¿De estos? Sí, los regalamos a los asistentes, pero solo hay 3. ¿Qué hacemos? Solo traje 3. Pues me toca a mí.